Desde la victoria de Donald Trump, hemos ido escuchando mucho la frase la nueva derecha. Y eso ha creado mucha curiosidad en muchas personas porque yo creo que la gran mayoría de las personas no entienden qué significa. Inclusive estamos escuchando de mucha gente, inclusive que se hacen o se identifican como la nueva derecha, que quizás no saben exactamente qué significa y en qué impacta la cultura y la tradición y también la ideología detrás de ella y de qué forma impacta a Puerto Rico, porque hay personas que están diciendo que en Puerto Rico, específicamente el Partido Nuevo Progresista, son parte de la nueva derecha. Bueno, vamos a hablar sobre eso hoy, vamos a estar presentando también unos videos de algunas personas hablando sobre este tema, vamos a estar presentando un video de Hebreo de la Cinda Podcast. Vamos a estar viendo también otro video donde aparece Carlos Mercader con el Che de la derecha y vamos a averiguar hoy de una vez por todas qué significa verdaderamente la nueva derecha, en qué se diferencia de la derecha, las derechas anteriores, o mejor dicho, las facciones de derechos que existen actualmente que quizás están más rezagados, de dónde es que sale todo este fenómeno y en qué se diferencia lo que crea actualmente, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista actualmente en Puerto Rico. Así que no se me vayan, que ya venimos con toda esta información de inmediato. Saludos, yo soy Chris Molina y esto es Revolución Racional. Y como tu anfitrión, pues en el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema que yo creo que es un tema que ya lleva tiempo cocinándose y que nosotros no habíamos logrado llegar a dialogar sobre esto, que yo creo que es sumamente importante. Yo soy una persona que me considero bastante de derecha, una persona que pienso que esto es algo que tenía que ocurrir, que la derecha ha ido evolucionando especialmente en Estados Unidos y en otros países, y que actualmente estamos viendo una evolución completamente distinta a lo que, por ejemplo, el derechismo con que yo me crié, que fue un derechismo más de economía y quizás había un grupo de cristianos conservadores que trataban de o obligaban, ¿verdad?, a esa derecha a actuar en cuanto a todo lo que tuviera que ver con asuntos sociales, pero no veíamos una unificación de esas ideas de la misma forma que la estamos viendo hoy día. Estamos viendo una derecha mucho más coherente, que tiene unas ideas bien interesantes que yo quiero compartir con ustedes, porque yo creo que si ustedes escuchan verdaderamente de qué se trata la nueva derecha, ustedes lo van a encontrar también bien interesante y quizás se van a querer unir, ¿verdad?, a las ideas que tienen. Pero es importante en conocer cuál es la diferencia entre la derecha, lo que se conoce como la nueva derecha, que no es tan nueva nada, mi gente. Las ideas de la nueva derecha no surgen de algo nuevo, sino de algo viejo, aunque usted no lo crea. Y además de eso, que cómo podemos identificar cuando tú veas la nueva derecha en Puerto Rico, lo cual actualmente no te puedo decir que verdaderamente se están cumpliendo en Puerto Rico, ¿ok? Sin embargo, hay unas personas que dicen que sí, que está ocurriendo. Yo quiero compartir con ustedes un video con el que se conoce como Hebreo de el podcast de la Cindo Podcast, donde él habla acerca de este tema y donde él dice, ¿verdad?, muy emocionadamente, que el PNP es la nueva derecha. Vamos a ver. ¿Ves? Que ese todos le tiran al PNP. Porque ahí hablamos de una controversia que hay, una modalidad que hay. No sé si es la izquierda, no sé si son los de dignidad, no sé si son troles, pero ahora la gente, como como vieron que la derecha PNP ganó, ahora nos están tirando a todos lados. Él dice que ahora la derecha PNP ya ganó. El problema es que el PNP no se compone solamente de la derecha. El PNP se compone, es un partido grande que abraza a mucha gente que creen específicamente en la estadidad. No necesariamente son todos de derecha. Y eso te lo diría mucha gente dentro del Partido Nuevo Progresista. Por ejemplo, Pedro Pierluisi no fue un derechista para nada. Y tampoco lo es Jennifer González, gente. Eso, vamos a ser honestos. Ella, si acaso es derechista light, pero no es una conservadora auténtica. Igualmente Ricky Rosselló no lo era tampoco. Así que esto de que si la derecha PNP, sí, yo obviamente, como él mismo lo va a decir, hay una derecha PNP, pero no fueron los únicos que ganaron. Ganó el partido como tal, que incluye a todos.
dicen que los PNP no somos de derecha y nosotros explicamos varias razones porque sí somos de derecha. Porque mira, te voy a dar un por ejemplo. Yo no tengo que ser súper católico, ni súper cristiano, ni ir todos los días a la iglesia para ser de derecha. Ok, lo que él está diciendo aquí es cierto. Tú no tienes que ser ni católico, ni protestante, ni ir a la iglesia constantemente para ser de derecha. Pero sí, los orígenes del derechismo tienen sus orígenes y sus principios en ideas y fundamentos cristianos. Y sin esos fundamentos cristianos no hay derechismo. Eso es bien importante que ustedes lo conozcan, pero no necesariamente tienes que ser cristiano o tienes que guardar principios cristianos para ser de derecha. Yo con que sea conservador, crea en bajar los impuestos y tenga mis textos, yo soy de derecha. Yo no tengo que ser un cura para ser de derecha. Yo tengo mis pecados igual que todo el mundo. Pero me considero de derecha. Y nosotros estamos transformando el PNP para ser la nueva derecha. Claro. Ok, espérate. Por un lado, él dice que el PNP es la nueva derecha, pero ahora le está diciendo que lo está transformando en la nueva derecha. Entonces hay que verificar cuál de los dos es. ¿Es la nueva derecha o lo van a transformar en la nueva derecha? ¿Cuál de los dos es hebreo? Eso es lo que a mí me gustaría saber. ¿Cuál de estas dos es actualmente? Porque si no es la nueva derecha aún, pues entonces lo están transformando. Si es la nueva derecha, pues no lo pueden transformar porque ya lo es. Hay que ver cuál de los dos es. Claro, hay sus demócratas como Pierluisi y toda esa gente, normal. Pero la mayoría somos conservadores, la mayoría somos la derecha y somos la nueva derecha. Y encuentro interesante, ¿verdad? Este corto de video, que lo saqué de un video mucho más largo, mucho más amplio. Y te soy honesto, no sé si él entra en más información acerca de qué es lo que él cree y por qué él cree lo que él cree. Pero tú puedes notar que no entra en mucho detalle. Él habla acerca de no ser católico, de no ser muy cristiano, de ser conservador, lo cual yo todavía no sé cuál es su definición de conservador, número uno, pero número dos, él habla acerca de ser conservador, pero y que de bajar los impuestos y hasta ahí llega, porque después dice otras cosas que no entra en detalle de específicamente qué significa esas cosas. Yo sí quiero entrar en algunos detalles, obviamente yo tengo que entrar en detalles porque yo quiero llegar al punto de definir bien claro cuáles son las diferentes ramas que existe de derechismo, lo cual no voy a entrar en mucha profundidad porque podemos estar hablando de muchas facciones, pero yo sí quiero hablar de las más importantes, especialmente dentro del derechismo en Estados Unidos y cómo afecta y cómo se ve eso en Puerto Rico. ¿Okay? El derechismo de Puerto Rico es bastante, no distinto, pero actúa políticamente distinto al de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los partidos políticos están definidos por derecha e izquierda y libertarios, porque hay un partido libertario también. Y en Puerto Rico no es así. En Puerto Rico todos los partidos, excepto los partidos emergentes, como el partido Proyecto Dignidad, que es de derecha más pura, y que también el partido Movimiento Victoria Ciudadana, que perdió el derecho de decir que es un partido por ahora, ¿verdad? Pero ellos están buscando firmas que lo más seguro que tarde o temprano pues vuelven y se establezcan. Pues es un partido más de izquierda, que es una izquierda más pura. No es un partido de pensar específicamente en una ideología en cuanto a específicamente de cuál debería ser el estatus para Puerto Rico, a diferencia del partido independentista, que lo dice en su nombre, el partido Nuevo Progresista, que es un partido estadista específicamente, y el Partido Popular Democrático cree específicamente en el ELA, y recientemente han añadido lo que se conoce como la libre soberanía. ¿Okay? Y hay algunos dentro del Partido Popular que son más soberanistas y otros que son más del ELA. El problema es que han tenido problemas con el ELA porque se sabe que el ELA ha ido perdiendo terreno, ¿verdad? Y hay ahora más que se están tratando como de unir a estas ideas de soberanistas, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que en Puerto Rico los partidos políticos se han establecido específicamente buscando todo el tiempo
ese estatus, mientras que en Estados Unidos y todas las otras regiones del mundo se concentran específicamente en esa dicotomía entre derecha e izquierda. Y aún si tú vas a otros países que tienen un montón de diferentes partidos, hay países que tienen más de 20 partidos. Cada uno de esos 20 partidos, lo que tú vas a encontrar son diferentes tipos de derechismo y izquierdismo, pero no van a ser gente de izquierda y de derecha metido en un solo partido, que es lo que pasa en Puerto Rico. En el Partido Popular Democrático existen personas de derecha y ellos también, supongo, si nos vamos a llevar por lo que acaba de decir Hebreo, ellos podrían llamarse nueva derecha, supongo, si ellos les da la gana decirlo, ¿no? Igualmente, en el Partido Nuevo Progresista pasa lo mismo. Hay gente de izquierda y hay gente de derecha. Y yo he conocido independentistas de derecha, por ejemplo, en el Partido Proyecto de Dignidad existe Joan Rodríguez Bebe, que es independentista, pero es de derecha. Y existen más independentistas también que son de derecha, no creen en el aborto, son conservadores, creen en un gobierno más pequeño, tienen ciertas cosas que tú las has escuchado que se asocian consistentemente con la derecha. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas cosas. Vengo ya mismo con otro corte que tengo por ahí, no se me vayan porque tenemos ese corte donde vamos a estar viendo a Carlos Mercader hablar un momentito con el Che de la derecha, donde vamos a estar hablando. Y me gusta algo que trae el Che de la derecha, lo trae bastante bien y quiero felicitarlo porque la verdad que lo que dijo lo dijo bien. Así que solamente quiero dejarles saber que la idea de la nueva derecha puede ser llamado prácticamente una coalición de conservadores que, aunque no están de acuerdo en todo, sí están hastiados del dominio absoluto de parte de la izquierda en el gobierno y la cultura. Y esa es la parte bien importante, porque la nueva derecha acepta que la izquierda ha hecho ciertas cosas bien. Y, por ejemplo, la nueva derecha cree que las ideas de Antonio Gramsci, que es el italiano que fue el primero en salir con el concepto de marxismo cultural, esas ideas eran ideas que hacían sentido. ¿En qué manera? Pues que el que domina la cultura termina dominando todo. El que domina la cultura termina siendo una hegemonía dentro de la cultura, y esa hegemonía se convierte en una hegemonía política y por lo tanto se convierte en una hegemonía de poder. Y que los partidos que saben utilizar la cultura a su favor son los partidos que permanecen, son los partidos que dominan. Y esto es algo que en Puerto Rico nosotros no lo tenemos. La derecha en Puerto Rico no tiene la cultura. La derecha en Puerto Rico lo que tiene es un grupo de personas que son mayores de edad, que anhelan, por ejemplo, muchos la estadidad y aprecian mucho su ciudadanía americana, y por eso votan mayormente por el Partido Nuevo Progresista, pero no porque ellos están convencidos de ideas conservadoras que permean dentro de la cultura puertorriqueña. Al contrario, la cultura puertorriqueña es bastante de izquierda para muchas cosas. Y especialmente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la música, con el teatro y la televisión y todo esto. Tú vas a ver que en todo esto domina la izquierda. Todo lo que tenga que ver con periodismo, lo que tenga que ver con los medios, la izquierda domina. Y si la izquierda tiene la cultura, la tiene apoderada, lo cual yo diría que eso mayormente acapara, que va a acaparar PNP de izquierda, va a acaparar una buena parte del Partido Popular y obviamente los independentistas también, y MBC ni se diga. Así que podemos ver que en realidad la izquierda es mayoría en Puerto Rico, no es la derecha. La diferencia es que la forma en que está dividido los partidos políticos en Puerto Rico hace que pueda ganar el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Y si no fuera por eso, si vamos a ponerle que el Partido Independentista y el Partido Popular y MBC se unieran, lo más probable es que ellos ganarían las elecciones si fueran un solo partido. Así que esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos, que lo que hace la diferencia dentro de la nueva derecha es reconocer la importancia de la cultura, porque cuando nosotros aceptamos que los partidos de izquierda saben usar la cultura de buena forma, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es que entonces la derecha necesita entonces influenciar sobre la cultura.
Y esto es uno de los preceptos más importantes de la nueva derecha. La nueva derecha no comete el mismo error que siempre se ha cometido dentro de la derecha anterior. La derecha anterior prácticamente ignora todo lo que tenga que ver con cultura. Y la cultura para la nueva derecha es importante, y por eso es que nosotros nos encontramos en una especie de guerra cultural. ¿Por qué se ha hecho esta guerra cultural? Porque si no fuera por esa guerra cultural, la izquierda ya hubiese hecho todo lo posible para normalizar, por ejemplo, el transgenerismo, normalizar la agenda gay de una forma que fuera parte de la vida normal hasta de nuestros hijos y las escuelas, y que eso todo el tiempo estuviera ahí. Normalizar el multiracialismo, perdón, las multirrazas, de una forma donde la cultura une, o sea, multicultural, une diferentes culturas, lo cual en realidad eso no funciona. Lo que termina pasando es que unas culturas más pequeñas y menos, que menos exitosas terminan dominando sobre las culturas que sí han sido exitosas, como la cultura americana, como la cultura más anglosajona, que sí ha tenido muchos éxitos a través de los tiempos comprobados, pero estamos dejando eso atrás porque pensamos que eso es odioso, porque hubo un tiempo en Estados Unidos y en esos países donde hubo racismo, donde hubo esclavitud, y que estas cosas, a pesar de que pasaron hace mucho tiempo, todavía permean dentro de la mente de estas personas de tez blanca, que quieren como que de alguna forma seguir esclavizando a la gente o algo así parecido, ¿no? Y ¿verdad? Ahí estamos entrando en muchos detalles, pero solamente para que usted tenga la idea de cuál es la mentalidad de la izquierda cuando tiene que ver con esto. Y lo que quiero es que ustedes entiendan que la nueva derecha está bien clara sobre esto y entiende que la única forma en que nosotros podemos ser dominantes en la política es que seamos dominantes primero en la cultura, que detengamos, no solamente detengamos lo que está pasando en la cultura popular a través de la izquierda, que sigue moviendo lo que se conoce como la ventana de Overton hacia el lado de ellos, sino no solamente detenerlo, sino volver a mover esa ventana de Overton más para el otro lado, de tal forma que no haya break, mi gente, que nosotros cojamos esas ideas progresivas y las vayamos echando para atrás de tal manera que la gente ya no lo tengan aquí en la mente como que eso es tan siquiera una posibilidad. Esa es la idea detrás de la nueva derecha, y es algo que tiene que ver con aprender a acaparar poder cultural primero, antes que ninguna otra cosa, después lograr el poder político, y luego cuando tú tienes el poder político, utilizar ese poder político para hacer cambios en la sociedad que sean buenos para esa sociedad, ¿ok? Así que para entender qué es la nueva derecha es importante entender que no es primero. O sea, vamos a hablar acerca de ahora de algunas de las filosofías que no son la nueva derecha, pero sí son de derecha. ¿Okay? Por ejemplo, uno de ellos, y es más quizás que usted ve por ahí, es lo que se conoce como el libertarismo. El libertarismo es el sistema político más procapitalista que existe. ¿Okay? Y cree firmemente en lo que se conoce como la mano invisible del mercado, y cree que no debe de haber intervención del gobierno en casi ningún tipo de asunto, en asuntos que tienen que ver con países extranjeros, en nada. Ellos no creen en ningún tipo de intervención de parte del gobierno. También creen firmemente en el derecho de portar armas y creen mucho en los derechos individuales, algo de lo cual yo creo también, pero a veces lo llevan muy lejos, ¿ok? La idea de los derechos individuales llegan al punto donde niegan que existen comunidades, donde niegan que debe de existir personas en comunidad que deben de poder hablarse, deben de poder cooperar y deben de poder crear una vida juntos, y que no todo es solamente el individuo. Eso yo, por lo menos, una crítica que yo tengo del libertarismo, ¿no? Y por eso que mucha gente piensa que el libertarismo es pro-individualista casi al extremo. No cree en una narrativa nacional, que no cree que lo único que cree como narrativa nacional es la libertad absoluta para todos, y no cree en una moral fija tampoco. La moral es lo que tú piensas que es, y por eso que existen libertarios de derecha, libertarios de centro y libertarios de izquierda, ¿no? Inclusive hay un grupo de personas que se hacen llamar libertarios socialistas,
Y estas personas, ¿verdad? Puede ser que te extrañe, pero esas personas que se hacen llamar por libertarios socialistas, sí creen en la libre asociación de grupos que pueden crear comunidades socialistas y son extremadamente liberales en todo lo demás, lo cual es algo bastante común para muchos libertarios de ser abiertos a todo tipo de experiencia, todo tipo de droga, todo tipo de placer, o sea, hedonismo, a todo lo que da. Ellos no creen que debe de haber ningún tipo de barrera a que tú tengas libertad para hacer lo que a ti te viene en gana. Y ese tipo de libertarismo, pues, nunca ha funcionado en ningún otro país. Al contrario, lo que ha traído es problemas en los países donde se han hecho. Pero los libertarios creen en esto. O sea, eso es parte de sus creencias y es así. ¿Okay? También no creen, o mejor dicho, que tienden a estar altamente a favor de inmigración sin límites. Para ellos no debe haber ninguna barrera para que tú vayas a otros países y tú puedas vivir en cualquier país del mundo y viceversa, ¿verdad? Y creen que el gobierno es más un estorbo y un daño a la sociedad en general que un bien, ¿okay? Y por eso muchas personas lo confunden con anarquistas, pero dentro del mismo movimiento libertario hay personas que se hacen llamar mini anarquistas, que inclusive, si no me equivoco, Javier Milei, que es el presidente de Argentina, es una de estas personas que cree en el mini anarquismo para unas cosas. Sí, Milei es yo lo considero nueva derecha porque él sí se ha dado cuenta, número uno, que él es un libertario primero más de derecha, número dos, que él se ha dado cuenta que la cultura sí influye. Y una de las cosas que él hizo cuando él se hizo presidente fue que él eliminó una parte del gobierno, eliminó 10 agencias del gobierno y casi todas esas agencias trabajaban con cosas culturales que él sabía que estaban impidiendo su agenda. Pues él los eliminó. Por ejemplo, era el departamento que tiene que ver de asuntos de la mujer, eliminado. Algo que nosotros en Puerto Rico deberíamos de estar haciendo. ¿Por qué? Porque el nombre de la cosa no es lo que hace la cosa. Que tú hagas un departamento y le pongas el nombre de Oficina de Derechos o Asuntos de la Mujer, pues no significa que verdaderamente está haciendo algo a favor de la mujer, sino de que a través de ese tipo de oficinas lo que están haciendo es implantando unas ideas feministas radicales y marxistas de cultura, de marxismo cultural y ideas postmodernas que hacen daño a la sociedad y hacen daño también mayormente a las mujeres también, para que ustedes vean. Entonces, esa es la diferencia en eso. Pero vamos a hablar, yo quiero hablar también bien brevemente de cuál es el problema que yo encuentro número uno con el libertarismo, y es que mayormente tiende a ser utópico, que piensa que la influencia cultural puede ser neutral, o sea, que la cultura no tiene tanta importancia, que lo que importa verdaderamente es que haya poco gobierno, porque entonces si hay poco gobierno hay poca influencia. Eso no es cierto, porque obviamente la cultura se afecta sin el gobierno. Lo que pasa es que obviamente el gobierno también puede darle dinero a la cultura para que pueda hacer cosas. Y esto es lo que ha hecho la izquierda siempre. Y esto es algo que la derecha quiere cambiar de manera radical, porque la derecha ahora se ha dado cuenta que a la izquierda, no importa cuánto tú le quitas a ellos, una vez que ellos se montan, ellos cogen y empiezan a crear oficinas y empiezan a crear dependencias del gobierno y usan esas mismas oficinas del gobierno para ellos hacer influencia sobre la sociedad a través de la cultura, porque ellos han reconocido desde el inicio que la cultura es tan importante y ahora pues nos toca a nosotros, los que somos de la nueva derecha, decir, ¿tú sabes qué? Yo me he dado cuenta que esto funciona porque a ellos les ha funcionado muy bien. Pues entonces, ¿qué tal que yo voy a recortar lo que no funciona, pero aquello que sí funciona bien, en vez de yo quitarlo, lo voy a transformar y lo voy a convertir en una herramienta de la derecha? Eso es nueva derecha, mi gente. Pero otra cosa es que ellos también, perdón, tiene la izquierda también un poquito utópica para pensar que la sociedad puede funcionar, por ejemplo, sin, en cuanto a las regulaciones, o sea, las regulaciones que tienen que ver con la economía, ellos no creen que debe existir ningún tipo de regulación, que no se debe prohibir los monopolios, cosas como esto,
que yo por lo menos no creo en eso, ¿verdad? Pero solamente para que usted tenga una idea de que yo quiero decir con utópico, pues que tal como la izquierda es utópico, pues pensar que la sociedad pudiera funcionar sin policías, que la economía puede funcionar a base de solidaridad, ¿verdad? O piensa que el uso de la droga no le hace daño a la sociedad. Esa es la forma en que piensan. Y por cierto, hay muchos libertarios que piensan así en cuanto a la droga también, aunque usted no lo crea. Bueno, seguimos entonces con el otro. Y con esto vamos a terminar para después entrar al video de Carlos Mercader, donde él va a traer un punto importante. Vamos a hablar sobre el otro punto que es de derecha, o tiende a ser de derecha, que es el neoconservadurismo. Aunque el neoconservadurismo ha perdido mucha gente de la derecha y ahora se están uniendo muchos de ellos a la izquierda. Si ustedes se acuerdan de Dick Cheney fue vicepresidente de Estados Unidos y ahora básicamente es un darling de la izquierda, su hija, que fue, si no me equivoco, senadora de Wyoming. Ella perdió las últimas elecciones que tuvo porque ella demostró que fue neoconservadora también. Y los neoconservadores, ¿quiénes son? Pues los neoconservadores mayormente son una liga hay algunos libertarios, pero mayormente son una liga de personas que creen que el gobierno debe de ser altamente intervencionista, ¿verdad? Que, por ejemplo, Vietnam, Corea, Irak, Afganistán, todo esto fueron ideas de neoconservadores. Vamos a ir a invadir a esos países porque le tenemos que llevar el mensaje como si fuera un evangelio, ¿verdad? Como si estuvieran predicándole a esa gente. Vamos a ir allí, los vamos a derrotar y lo que vamos a hacer es que vamos a implementar nuestras ideas, vamos a implementar lo que es el liberalismo y vamos a demostrar lo bueno que es la democracia, ¿verdad? Y eso va a ser, como quien dice, a la mala. Nosotros lo vamos a meter ahí y lo vamos a hacer a creer en esto, como quien dice, a la mala. Es conservador en lo cultural, pero está dispuesta a ceder la cultura por crecimiento económico y principios abstractos de liberalismo. O sea, ellos cuando tienen que ver con la moral, ellos no lo ven tan importante. Para ellos lo más importante es que hay muchas oportunidades económicas, les importa mucho el dinero. ¿Okay? El dinero es donde está el asunto aquí. Además de eso, pues abogan por el crecimiento económico de los ricos, pensando que una marea alta levanta todos los barcos, ¿verdad? Eso es un dicho. O sea, una economía donde abunda la riqueza ayuda a otros también. Y aunque esto tiene algo de cierto, porque yo creo que eso sí tiene algo de cierto, también es cierto que los neoconservadores tienden a abandonar la clase media y cuello azul cuando con tal de ganar más donantes ricos. O sea, si ellos pueden ganarse más donantes ricos, ellos están dispuestos a abandonar casi cualquier cosa con tal de obtener esos donantes ricos y abandonan la clase trabajadora. ¿Okay? Y no tienen ningún problema con unirse con sus enemigos políticos cuando tienen que hacerlo, si ellos ven que no tienen oportunidad de ganar dinero. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Lincoln Project, que fue un grupo de neoconservadores que se fueron del Partido Republicano y ahora son anti-Trump, estas mismas personas, solamente para que tengan una idea. Entonces, ahora vamos a hablar de la nueva derecha, pero antes de hablar de eso, déjame ponerle el video de Carlos Mercader, donde él va a hablar con el chef de la derecha para que usted tenga ya un comienzo ahí. Tú recibes ciertos comentarios sobre eso que acabas de mencionar ahorita, sobre la nueva derecha. Y la nueva derecha que supuestamente, ¿verdad?, está tratando de justificar a los partidos principales o el bipartidismo, pues PNP Popular. Vamos a ver el comentario primero, a ver qué fue lo que nos dijeron o lo que te dijeron y vamos a contestarlo rápidamente. Lo primero es, otro más de la falsa derecha. Y dice, esa es mi preocupación, que hay algunos de la nueva derecha que quieren usarla para intentar reivindicar la derecha de cartón del PNP. Y vamos a empezar por este comentario. Vamos a ver por el último. No por el primero, el último. ¿El PNP es derecha? Yo lo he dicho aquí anteriormente, no. Que hay mucho PNP que sí es de derecha y que promueve la derecha, promueve valores conservadores dentro del PNP, sí. Pero hay excelente de parte de Carlos aquí, se la tengo que dar. Tiene toda la razón en lo que le está diciendo. Vamos a seguir escuchando. muchos que no.
Y hay muchos que dentro del PNP, que son pro-americanos, pro-Estados Unidos, son estadistas, pero eso no quiere decir que sean de derecha. Y yo he tratado en otras instancias de hacer una distinción ideológica de lo que puede ser una persona, incluso, por ejemplo, Pedro Pierluisi. En un momento dado, Beto me preguntó, Carlos, ¿tú has apoyado a Pedro Pierluisi? Y yo hice una distinción de mi relación personal con Pedro Pierluisi, que pensaba una persona íntegra, que pensaba una persona honesta y que tenía una relación personal con él. Pero reconocía que ideológicamente estábamos en lugares distintos, porque él es una persona que es mucho más centroizquierda y máxime en temas sociales, donde ¿verdad? Él ha estado en un lugar donde yo no he estado y donde hay acciones que él tomó un momento dado que yo no apoyé. Eso no quita que yo dijera que él fuese una persona íntegra, fue una persona honesta y que pensaba que estaba haciendo un buen trabajo. En aquel momento, eso fue ya como 8 meses atrás. Pero, por ejemplo, le doy un ejemplo. Y asimismo hay otras personas que, aunque son del PNP y pueden estar promoviendo la estadidad o promuevan, ¿verdad?, la unión con Estados Unidos, eso no quiere decir que sean de derecha. Que quede claro entonces que Carlos lo que está diciendo aquí es que el PNP no es la nueva derecha. Que quede claro eso, ¿ok? Así que vamos a escuchar ahora el Che de la derecha, que es lo que él va a decir. Carlos, la primera vez que yo escuché el término grandes intereses, los grandes intereses, fue de la boca del representante José Chico, quien distingo, amigo, creo que está vivo, ¿verdad? Sí. No, yo no sé, yo hablé con él hace como años. Y José Chico dijo los grandes intereses del Partido Nuevo Progresista. O sea, ser PNP no necesariamente significa ser de derecha. Lo que pasa es que en Puerto Rico, por muchas décadas, y eso, esta nueva derecha de la que somos miembros orgullosos y cartón en la madre que te parió, es una nueva etapa en la que vamos a discutir los temas en Puerto Rico desde la judicatura, legislativo y el ejecutivo, desde un punto de vista social y económico. Eso quedó perfecto. Nota de lo que él está hablando aquí. Él está diciendo, vamos a coger todo lo que tenga que ver con gobierno y lo vamos a evaluar desde 2 lentes. Lente social, lente económico. No solamente desde el lente económico, sino también del lente social. Y la nueva derecha se concentra en eso, en usar el poder político para poder traer ese cambio social, en vez de seguir haciendo lo que se estaba haciendo por muchos años, donde los partidos de derecha abandonaban lo social y lo único que hacían era usar el dinero para adelantar algunas causas o restringir algunas cosas que la gente pensaba que eran libertades y qué sé yo, para poder decir que sí estamos ayudando entonces a los religiosos a que no peleen por esto o lo otro. No. Ahora el enfoque es lo social, es el enfoque. Y esa parte social se va a llevar a cabo entre las 3 ramas, ¿verdad? Que es la ejecutiva, la legislatura y la judicial. Y lo del estatus va a ser otro debate separado. No es para justificar el partido. Es para acabar con que uno vote a favor de un representante o de un senador meramente porque es del PNP y el PNP es supuestamente de derecha. No. Ahora vamos a ver y a mirar la legislación que va a radicar. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y de acuerdo con Carlos, Pedro Pierluisi, en libertad económica y en lo económico, es una persona centro derecha. En lo social, en los derechos LGBTQ y muchas otras cosas, este centro izquierda, liberal y aparte de eso es demócrata. Y en Estados Unidos sí que está bien definido. Los republicanos son la derecha y los demócratas son la izquierda. Y ahora mismo los demócratas son la izquierda radical. Bueno, esa quedó bien claro allí. Me encantó mucho la participación de Carlos y de Che de la derecha. Por cierto, voy a incluir los enlaces en la parte de abajo para que ustedes puedan verlo si quieren verlo. Pero lo importante es que ustedes reconozcan que hay unas diferencias entre la vieja derecha o la derecha que usted quizás conocía, que quizás mayormente, ¿verdad? Si tú eres de mi edad, yo soy generación X, pues tú habrás visto a Margaret Thatcher, tú te habrás visto a Ronald Reagan. Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron profundamente influenciados por el libertarismo, el objetivismo de Ayn Rand,
y por algunas ideas que eran más neoconservadores, ¿verdad? Aunque ellos pensaban más desde el punto de vista de economía y estaban luchando en contra del socialismo y del comunismo, pero no necesariamente tienen una agenda cultural. Y esto cambió una vez que Reagan se va, gana George H. Bush, que era un neoconservador y viene con unas ideas distintas. Lo primero que él hizo fue, vamos a invadir a Irak, ¿verdad? Vamos a disparar a Irak, no a invadirlo, para disparar a Irak. Y después más tarde, cuando entra Clinton, a pesar de ser demócrata, viene con un montón de ideas de derecha porque era un demócrata del sur que tiene ideas más de derecha. Inclusive él creó lo que se conoce como el DOMA, que es el Defense of Marriage Act, que es nada más y nada menos que era una medida para impedir el matrimonio homosexual a nivel federal. Esto es de un demócrata. Así que tú puedes ver cuán de derecha era la influencia, o sea, la ventana de Overton, cuán de derecha estaba en aquel momento, que ahora mismo no está ni cerca, pero se está tratando de mover de nuevo a su sitio. Y después de eso, pues gana George Bush otros 2 términos, lo cual era neoconservador. Entra Barack Obama y las cosas cambian totalmente. ¿Por qué? Porque Barack Obama entendía bien claramente que él no era Clinton. Él venía con unas ideas bien claras, bien definidas de que él era de izquierda y que él quería hacer ciertas cosas de izquierda. De que había algunas cosas que a él quizás no estaba claro, como que el partido, después que él perdió, apenas mejor dicho, después que él terminó sus 2 términos, después que Obama terminó sus 2 términos, el partido luego se da cuenta que una de las mejores cosas que puede hacer es permitir la inmigración sin freno, ¿cierto? Eso, Barack Obama no fue culpable de eso. Él fue el presidente que quizás más personas deportó entre todos los presidentes, pero en un montón de ideas culturales y de crear organizaciones paragubernamentales a quien el gobierno mismo le podía dar dinero para ellos seguir haciendo crecer la izquierda en Estados Unidos. Eso le quedó magistral y ellos utilizar la cultura como un arma a favor de la izquierda fue lo mejor que hizo Barack Obama para su partido. Por eso es que cuando Barack Obama gana sus 2 términos, el Partido Demócrata piensa que van a tener una hegemonía donde ellos pensaban que ellos no iban a volver a perder las elecciones, jamás. Y eso se les daña, porque gana Donald Trump con las ideas de la nueva derecha, en lo que en aquel momento se le decía alt-right, o sea, alternamente de derecha, porque no se entendía bien cuál era el concepto. Obviamente, Trump, con la gente que él entra, no entiende su estilo de política. Son bien poca gente que entienden este estilo de política, con algunas excepciones como Andrew Breitbart, que ya no está con nosotros, murió, o personas como Steve Bannon, eran los que entendían estos conceptos bien. Y más tarde y personas como Curtis Yarvin, que escribieron sobre esto en su blog que se conoce como Unqualified Reservation. Si tienen la oportunidad, se los recomiendo para que lo puedan leer, y que saca muchos de los conceptos que creen en el libro The Machiavellians de James Burnham. ¿Okay? Así que si tienen la oportunidad para leer especialmente ese libro, el libro Los Maquiavélicos, yo creo que se llama, de James Burnham, excelente libro, altamente recomendado. Vas a entender la nueva derecha si tú lees ese libro. Pero, volviendo de nuevo, cuando Trump pierde, él pierde porque no tiene suficientes personas que pueden apoyar su visión, algo que cambia dramáticamente en el 2024. ¿Okay? Y para que ustedes tengan una idea, aquí es donde empieza con las ideas de la batalla cultural. ¿Okay? Esto empieza específicamente desde el 2015, cuando Trump empieza bien fuerte, arranca su campaña política. De ahí es que empieza con la batalla cultural, a batallar contra el establishment. ¿Y establishment quiénes son? Es la prensa, el gobierno, que tiene un grupo de personas que ya están bien adentrados de ahí, del Partido Demócrata, que llevan muchos años ya empujando su agenda cultural a través del gobierno
y dándole dinero a ONGs, tal como pasó como USAID, que fue uno de los escándalos que descubrió Trump recientemente cuando entró en la oficina, que estaban dándole dinero a estas ONG para que ellos pudieran básicamente apoyar al Partido Demócrata y gastar más dinero en llenar los bolsillos a gente que los siguen de lo que estaban haciendo bien, de acuerdo a lo que ellos iban a hacer, ¿verdad? Como ONG. Entonces, podemos ver también que cuáles eran lo que nosotros queríamos lograr, ¿verdad? Como el Nueva Derecha, es que mayormente los partidos de Nueva Derecha son partidos nacionalistas y tienen la idea de que la cultura es tan importante que hay que cuidarla y que no se puede dejar que vengan personas con otras culturas a dañarla o a tratar de reemplazarla o convertirlos en un disparate, que es lo que estaba pasando con la izquierda. La izquierda no, en realidad crea cultura para reemplazarla constantemente, no para guardar nada. Ellos no guardan nada. Ellos se quedan con lo que ellos quieren, lo utilizan y a la vez que ya no le encuentran una razón, lo botan, lo echan por algo más nuevo, ¿no? Y esto es precisamente todo lo contrario a lo que cree la Nueva Derecha. La Nueva Derecha cree que hay una identidad nacional y que esa identidad nacional no necesariamente se da de acuerdo a una raza, pero sí de acuerdo a una cultura, y que esa cultura es la cultura americana en Estados Unidos, esa cultura en Inglaterra es la cultura inglesa, y si estás en Australia, pues es la cultura australiana, y si estás en España es la cultura española. ¿Ves? Y esto es algo que la izquierda, aunque tú no lo creas, en muchos países a creer eso. Por ejemplo, en Puerto Rico, la izquierda cree en la cultura puertorriqueña y la promueve, pero si tú vas en Estados Unidos es anticultura americana. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la cultura americana entonces es cultura racista porque está en contra de los negros, porque no le ha dado suficientes oportunidades y hubo racismo y por eso que tuvo que haber una reforma civil que hubo en Estados Unidos, y todo eso es cierto, pero eso, ¿cuánto tiempo vamos a estar arreguindándonos de estas cosas en vez de darnos cuenta que también pasa que en Estados Unidos también hay un grupo de personas que no han aceptado la cultura americana y no se han integrado en ella y han creado subculturas, como pasa con mucha gente de la raza negra que tienen su subcultura, y por eso es que hay tanto problema entre la gente de raza blanca, los latinos, los asiáticos y las personas negras, porque no logran convertirse en una sola cultura. Tienen diferentes culturas, cada cual aislado para su lado, y entonces tienes gente entrando al país con otras culturas distintas, por ejemplo, las personas que vienen del pensamiento musulmán, y eso no crea que haya unión dentro de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos está más dividido quizás que hace mucho tiempo, y eso es lo que está tratando de cambiar la Nueva Derecha. La Nueva Derecha quiere convertir a Estados Unidos en una sola nación que crea y que tenga los mismos valores, que tenga unas creencias y unos conceptos bastante idénticos. No tienen que ser iguales, perfectos, pero sí tienen que querer conservar las mismas cosas, guardar las mismas tradiciones, creer en las mismas cosas, hablar el mismo idioma. Para ellos esto es importante, y por eso esto ha traído algunos problemas en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay todavía gente que creen, por ejemplo, que en la estadidad jíbara, donde nosotros podemos tener nuestro propio equipo deportivo, a pesar de ser un estado, donde nosotros podemos seguir hablando español a pesar de ser estado, donde nosotros vamos a guardar una cultura completamente distinta a la americana a pesar de ser estado, y eso no es cierto. Porque si tú vas a Estados Unidos, aunque tú vayas a diferentes partes, por ejemplo, si tú vas al sur de Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta que la cultura americana en el sur es diferente a la cultura americana en el este, al noreste de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, y también es diferente a la de California, por ejemplo, la región del oeste de Estados Unidos. Eso no tiene nada de malo. Lo importante es que tienen que lograr encajar de alguna forma. Y eso es donde Puerto Rico tiene que mejorar si quiere ser parte de la gran nación americana. Tenemos que encontrar una forma de cómo encajar nuestra cultura con la cultura americana,
de tal forma que ellos lo vean y nosotros también, aceptable para ambos. Y yo creo que eso se puede lograr. Es más, ya se ha logrado. Hay más de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos viviendo lo más bien. Están lo más bien. No tienen los mismos problemas que tienen algunas otras culturas, inclusive en Estados Unidos. Se han logrado integrar muchos de ellos. Todos quizás no, pero muchos de ellos se han logrado. Tanto así que actualmente en Orlando, que es el grupo más grande de puertorriqueños quizás que existe en un solo sitio, ahora vota republicano. Y eso es algo que se ha logrado porque se han logrado encajar con la cultura de allá. Ahora han tenido que adoptar ideas de allá. Por ejemplo, recientemente salió una noticia que allá no estaban aceptando los revoluciones de motora que nosotros aceptamos aquí. Pero eso hace que no sean de la misma cultura. No, negativo. Ahí tiene que haber ley y orden y nosotros tenemos que adoptar eso dentro de nuestra cultura y tenemos que dejar que los americanos entender eso, que nosotros también hemos adoptado eso, pero si nosotros no lo adoptamos, nosotros no podemos decir que tenemos cercanía con la cultura americana y no vamos a poder integrarnos de la misma forma, ¿ok? Solamente para que tengan una idea de esto. También es importante que sepan que a diferencia del libertarismo y el neoconservadurismo, ¿verdad? Que deja las instituciones culturales, que dejan que sean autorreguladas, la nueva derecha desmantela y deja sin efecto a las instituciones culturales que combaten contra la derecha y buscan eliminar su influencia para que sea reemplazada por influencias de derecha. Esto es algo bien distinto a la derecha de antes. Esta es una de las piezas más importantes dentro del arsenal político de la nueva derecha y una de las cosas que le aseguró la victoria a Donald Trump en las elecciones del 2024. ¿Okay? Y, por ejemplo, Trump se valió mucho de la influencia que le hizo un grupo bien grande de podcasters y influenciadores y comediantes y personas que pudieron irse por encima de los medios tradicionales y en masa y los periódicos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen la bendición de que ellos tienen periódicos de derecha, que tienen medios de derecha como Fox News, como One News Network y otros que existen. En Puerto Rico no tenemos eso. En Puerto Rico lo que tenemos es Noti1 y Noti1 divide su programación con personas de izquierda, como el profesor el profesor Rosa, ¿qué se llama? Y estas personas no deberían estar en un lugar que sea un sitio de derecha. O sea, Puerto Rico ahora hay un periódico nuevo que se llama En Diario, que es de derecha. Tenemos Buenas Nuevas en Puerto Rico, que es un concepto más cristiano de derecha, pero no tenemos medios, especialmente en televisión, que se dedican a repartir las ideas de derecha. Y estas ha creado un problema de una hegemonía cultural de parte de la izquierda en Puerto Rico. Nosotros tenemos que romper eso. Necesitamos que la derecha verdadera, si el PNP quiere ser verdaderamente la nueva derecha, eso es una de las cosas que más tiene que combatir. Tiene que combatir las ideas de la izquierda y la única forma que lo va a poder hacer es levantando personas que levanten periódicos, que le hagan fuerza a los demás. Por ejemplo, al Nuevo Día, que es el más leído por las élites de Puerto Rico. Que no lo lea quizás la mayor parte de la gente en Puerto Rico, no, pero la élite lo lee. Y es importante llegarle a esas élites. Eso es otra cosa que la nueva derecha considera que la élite tiene un propósito dentro de la estructura. Ellos son los que van a ayudar a construir la nueva derecha y hay que conquistarlos a ellos para que ellos puedan adaptarse y hacer lo que va a traer la nueva derecha a Puerto Rico. O sea que nosotros, si tú lo vamos a evaluar y lo vamos a mirar desde el punto de vista en qué se parece, pues con el PNP, pues muy poco, gente, muy poco. El PNP, ya ustedes saben que no es un partido de derecha tan siquiera, es un partido enfocado a la estadidad, ¿okay? Y que eso no ha ayudado a Puerto Rico en cuanto a eso. Sí hay un proyecto, está el Proyecto de Dignidad, que es un partido de derecha, pero que le falta élites que puedan ayudarlo a que pueda progresar hasta otras ideas, ¿verdad? Mayormente dominado, desgraciadamente, por ideas solamente cristianas y no necesariamente ideas de derecha que no solamente tengan que ver con el cristianismo, y eso no ha permitido que ellos puedan crecer como partido, como ya vimos en pasadas elecciones, ¿verdad?
Y que ahora estamos viendo, ¿verdad? Y para terminar, que el Partido Republicano en Estados Unidos ha sido mayormente transformado de ser un partido neoconservador con influencias libertarias a ser un partido que ha encontrado su norte en una coalición de derechistas que se ha concentrado en varios temas, pero el más importante de todo es hacer lo que está bien para la nación americana y mantener su cultura y sus tradiciones intactas, ¿ok? Y el Partido Nuevo Progresista tiene un problema de conflicto de intereses actualmente con los republicanos actuales. El PNP está supremamente enfocado en la estadidad como su norte. El problema mayor es que el GOP o el Partido Republicano no ve la estadidad como una prioridad en este momento. Lo ve como algo que tiene que ser resuelto desde la cultura primero y luego desde un punto de vista financiero y de gobernanza. La situación fiscal de Puerto Rico es actualmente un contraste de lo que sería considerado el interés nacional, ya que lo que está buscando es aliviar el déficit fiscal enorme que tiene Estados Unidos actualmente, que es de unos 36 trillones de dólares, que eso es bastante dinero. La estadía es visto como un intento de parte de Puerto Rico de huir quizás de sus responsabilidades fiscales y no arrepentirse por su mala administración. Y es importante acordarse que la nueva derecha ve todo desde un punto de vista de cultura primero. Si la cultura es similar, eso hace una compatibilidad por encima de raza o diferencias de economía. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Finalmente es que si Puerto Rico quiere echar hacia adelante, si Puerto Rico quiere tener una verdadera nueva derecha, lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en cultura. Eso es lo primero que tenemos, porque todos los cambios radican desde ahí, desde la cultura. Nosotros cambiamos todo lo demás, porque en la cultura es que tú encuentras los valores, la moral de la cultura es que la gente hace el shaming en público. Cuando tú encuentras a alguien haciendo algo mal, que tú le puedes decir, mira, no hagas eso, aunque tú no seas policía ni nada. Y tú sabes que todas las personas que están a tu alrededor te van a vaquear, te van a decir, sí, estoy de acuerdo con él, tú debes dejar de hacer eso porque eso no está bien. Y tú no vas a necesitar quizás ni que llamar a la policía tan siquiera, porque la persona va a sentir vergüenza porque el consenso cultural es tan fuerte que hace que la gente cambie a favor de la cultura, a favor de lo que está bien. Y esas ideas de lo que está bien y está mal tienen que venir de algún lado, pero obviamente van a venir del cristianismo. No van a venir de ningún disparate que diga la izquierda o algo que ellos se inventan mañana. Eso es lo que hace falta en Puerto Rico. El PNP todavía está lejos de eso. El Partido Proyecto de Dignidad también todavía está lejos de eso. Y si no avanzan pronto, y si llega a haber una coalición de parte de la izquierda, donde se une el Partido Independentista, donde se une el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, junto con el Partido Popular, gente, esto no va a quedar bien. Las cosas no se van a poner bien malitas si ellos llegan a ganar elecciones de esa forma. Y si lo logran hacer permanente, no hay forma en que el Partido Nuevo Progresista pueda superar eso, porque ellos son una mayoría absoluta cuando tú tomas en cuenta esos tres grupos. ¿Okay? Por lo tanto, es bien importante que el PNP ahora que tiene la oportunidad haga cambios y que el Partido Proyecto de Dignidad se mantenga firme en provocar esos cambios dentro del Partido Nuevo Progresista como una amenaza a que pueda quitarle personas si no hace los cambios necesarios. No sé si va a haber algún tipo de integración de parte del Partido Proyecto de Dignidad con el Partido Nuevo Progresista. Quizás ya lo está viendo con gente que se están yendo del Partido Proyecto de Dignidad, pero sí bien importante que haya una influencia positiva de parte de uno hacia el otro, porque para la única forma que vamos a parar el izquierdismo cultural que existe en Puerto Rico es que el Partido Nuevo Progresista entienda que con el poder político que tiene actualmente ahora en las manos, tiene que poder hacer fuerza cultural. Y si no lo hace, pues no estamos haciendo mucho con eso. Bueno, gente, eso es lo que tengo para ustedes. Espero que si les gustó, que le den like al video, compártanlo con sus amigos y, por favor, si no se ha suscrito, que suscríbase ahora un momentito y pronto nos estaremos viendo en un nuevo video. Se cuidan y buenas noches.